disponemos ahora todo nuestro ser, ¿ya? Espíritu, alma y cuerpo, para ser edificados, enseñados, instruidos por la preciosa palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando en estas semanas el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿ya? Y hemos estado enfocados en el estudio de los versículos 6, 7 y 8, donde se registran 7 dones o 7 capacidades espirituales o sobrenaturales que Dios le ha dado a la iglesia para el ejercicio, para la obra del ministerio. Vamos a leer una vez más el capítulo 12 de la carta a los romanos, versículos 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bendita sea la palabra de Dios. Acuérdense que este capítulo 12 de la carta a los romanos está titulada, en la versión de la Reina Valera del 60, está titulada como Deberes Cristianos. Y hasta la semana pasada hemos estudiado 4 de los 7 dones espirituales que se registran en este capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos. Hemos visto ya el don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, ¿ya? Y hoy vamos a ver los siguientes 3 dones espirituales que aparecen en este pasaje. Entonces tenemos el siguiente don, es el don de repartir, porque dice, el que reparte, que lo haga con liberalidad. Este don, hermanos, es una capacidad que el Espíritu Santo le ha dado al creyente para administrar correctamente los recursos, distribuyéndolos de manera equitativa, de manera solidaria, compartiendo los recursos que Dios le ha dado, pero compartiéndolos con generosidad. Miren, mediante esta capacidad el creyente reconoce fácilmente las necesidades materiales de las personas. Es muy sensible a la voz de la necesidad ajena y actúa con rapidez, ¿ya?, para suplirlas de alguna manera. Se desprende fácilmente de lo que tiene y lo comparte con otros. Y la Biblia dice que lo hace con liberalidad. Eso significa que lo hace sin esperar nada a cambio. Lo hace sin ninguna condición de por medio. Simplemente lo que prima es la necesidad de los demás. Esta gente es maravillosa, hermanos, y es tan necesaria, no solo en la iglesia, sino también en el barrio, en la comunidad, en las familias, ¿no? Más aún en estos tiempos, hermanos, en donde lamentablemente lo que prima más bien es el egoísmo, la mezquindad, el cálculo. En fin, estas personas son instrumentos maravillosos, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Entonces, como tiene esta actitud de dar sin esperar nada a cambio, uno podría pensar pues que siendo así, los recursos que reparte se agotan rápidamente, porque fíjense pues, si estas personas dan y no reciben nada a cambio, pues no hay ninguna opción de retorno, ¿no es cierto? Porque se trata de suplir necesidades a las personas que no tienen a veces ni lo básico, ni lo elemental para poder vivir. Y encima lo hacen generosamente, abundantemente, repito, con liberalidad. Por eso es que es un don espiritual, ¿ya? Un don espiritual que hace que las personas que fluyen en este don tengan además la fe necesaria, la fe suficiente para pedirle a Dios la provisión y los recursos. Y de hecho, Dios les provee sobrenaturalmente de todo lo que ellos necesitan.
Porque hermanos, después de todo, la obra es del Señor. Los dones son del Espíritu Santo y los recursos que administran son de Dios. Por tanto, son recursos inagotables. ¡Qué bendición! Yo conozco a muchos hermanos y hermanas que fluyen en este don de repartir y tienen un pasaje que rige su vida, que rige el ministerio en el que sirven a Dios. Y este pasaje es como el principio rector, ¿ya?, de su vida de servicio a Dios. ¿Cuál es este pasaje? Es el que está en el libro de Proverbios. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Bendito sea el Señor. Que Dios multiplique hermanos y hermanas que se levanten en la obra del Señor, fluyendo con este precioso don de repartir. Amén. El siguiente don es el don de presidir, ¿ya? Don de presidir, que es la capacidad para dirigir, para conducir, estar al frente, tomar iniciativas, tomar decisiones de cambio y de movimiento en la obra del Señor. Las personas que tienen este don son personas de una sola palabra. Su sí es sí, su no es no, punto. Por ahí los podemos empezar a identificar, ¿verdad? Son personas amigables, amables y obviamente personas sencillas. Toman iniciativas, son diligentes, cuidadosos, son muy exhaustivos en su trabajo. Por el contrario, si la persona es voluble, es intermitente, por más que esté al frente de un grupo, al frente de una comunidad, de una obra, su gestión pasará con más pena que gloria. Porque presidir implica firmeza de carácter, ¿ya? Lo cual no significa ser prepotente o tirano, no, sino que implica no claudicar entre dos pensamientos. Se trata de ser consecuente con las convicciones que tiene. Hermanos, los que tienen el don de presidir no son los que gritan órdenes para que otros las cumplan, sino los que por medio de su ejemplo de servicio, ¿verdad?, incentivan al resto a servir al Señor con fervor. Son personas que literalmente ponen las manos en el arado y toman la decisión de ir al frente independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer. No importa, hermanos, si nadie más hace algo, Él lo va a hacer de todas maneras. De ahí emana su autoridad, ¿verdad? Uno quiere estar con personas así, personas que están dispuestas a sudar en la obra. Lo hacen con agrado, no lo hacen para el ojo humano, lo hacen para Dios. Así que ponen mano a la obra, ¿verdad? Levantan la carga y lo depositan sobre sus hombros. Y entonces Dios los respalda en cada iniciativa que toman, donde presidir. Y finalmente tenemos el don de hacer misericordia. Hermanos, este es un don espiritual muy especial y tan necesario en la iglesia, en la sociedad en general, ¿ya? El don de misericordia, porque es una capacidad de sentir empatía hacia los que están en necesidad. Es un don que se orienta especialmente hacia aquellos por quienes nadie se preocupa. Tanta gente que está sufriendo en este tiempo los embates de esta crisis que sigue agobiando a todos. Porque imagínense, hermanos, gente que por lo menos tiene un trabajo, ¿ya?, genera recursos para suplir sus necesidades fundamentales. Sin embargo, la están pasando mal, con muchas complicaciones. ¿Cuánto más aquellos que no tienen trabajo?
No pueden generar los recursos para suplir sus necesidades. ¿Quién se acuerda de ellos? Gente que vive en un estado de precariedad total. ¿Quién se acuerda de ellos? Realmente, no en términos políticos, sino de hecho y en verdad. Entonces necesitamos personas a quienes Dios levante con este don, con el don de la misericordia, que además de sentir compasión, ¿verdad?, por la gente necesitada, hace cosas prácticas para aliviar las cargas de las personas que están en esa situación. Y lo hace en la presencia de Dios, de modo tal que cuando da, cuando ayuda, cuando reparte, cuando comparte, nadie se tiene que enterar, excepto la persona que recibe la ayuda. Y Dios, obviamente, en cuya presencia se mueve. Pero no solamente lo hace así, sino también lo hace con un elevado sentido de oportunidad. Cuando percibe en su corazón la necesidad, ¿verdad?, inmediatamente hace uso de los recursos y los prodiga de manera generosa. Asimismo, hermanos, el creyente o los creyentes que fluyen en este don de hacer misericordia no tienen ningún inconveniente en poner a disposición su casa, su tiempo, su privacidad, su corazón, sus conocimientos, y lo hacen de manera voluntaria, con alegría, sin esperar ninguna recompensa, aparte de una satisfacción profunda, difícil de explicar. Los que tienen el don de misericordia tienen una personalidad especial que les permite, hermanos, sentir, percibir las emociones que experimentan otras personas. No importa si es tristeza o alegría, son personas que lloran con los que lloran, sufren con los que sufren y obviamente ríen también y celebran la alegría de los demás. Los hermanos que tienen este don de misericordia son muy valiosos en la iglesia porque son ellos los que impulsan los proyectos de acción social. Yo conozco a un par de hermanos que en este tiempo se han acercado a nosotros como congregación, ¿verdad?, y nos han hecho saber la disposición que tienen en su corazón de ser extensiones de la gracia de Dios en favor de la gente necesitada. Y como la iglesia debe desarrollar también acciones sociales, ¿verdad?, que acompañen la predicación del Evangelio, entonces estas personas terminan siendo claves e importantes en el avance de la obra del Señor. Recuerden que Jesús hace más de 2000 años enseñó: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pidan pues al Señor de la mies, al Señor de la obra, que envíe más obreros, de manera tal que cuando llegue el día postrero, ¿verdad?, podamos acudir a la convocatoria del Señor, que en aquel día dirá: vengan benditos de mi Padre, vengan y disfruten del reposo de su Señor, porque yo un día tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, fui forastero y me acogieron en casa, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel, fueron por mí. Entonces se levantarán las voces diciendo: Señor, ¿y cuándo hicimos todo eso por ti? Por cuanto lo hicieron por estos pequeños, por estos desvalidos, por esta gente por quienes nadie da nada y nadie se preocupó, por cuanto por ellos hicieron todo lo que hicieron, conmigo lo hicieron también. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Ahí están, hermanos. Tenemos 7 dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo en el capítulo 12 de esta su carta a los romanos. Ahora bien, ya como una línea final, ¿no?, si ustedes leen con atención estos 3 versículos, versículos 6, 7 y 8 del capítulo 12 de esta carta de Pablo a los romanos, van a encontrar una palabra clave, ¿ya? Una palabra clave que une estos 7 dones. ¿Cuál es esa palabra clave? Lean, hermanos, lo que dice Romanos 12 del 6 al 8. Presten atención, dice:
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí está. ¿Han notado cuál es la palabra clave? Seguramente que sí. La palabra clave es la palabra úsese. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, amada iglesia, los dones que el Espíritu imparte a la iglesia son para ser usados. Repito, son para usarlos y deben ser usados por gente osada, o sea, que se atreve, gente de fe, gente que le cree a Dios, gente que está dispuesta a caminar una milla extra. Para eso son los dones, para ser usados, no para ser guardados, no para ser enterrados. Cuando iniciamos este estudio, dijimos que todos tenemos talentos, todos. Unos han recibido 5 talentos, otros han recibido 2 talentos y otros tienen 1 talento. Pero todos tenemos talentos. Nadie puede presentarse ante el trono del Señor y decirle, disculpe Señor, yo llegué tarde a la repartición de talentos. No es así, porque todos tenemos capacidades naturales con las que Dios nos ha dotado. Con esas capacidades Dios nos ha enviado a este mundo para cumplir su plan y su propósito perfecto. Entonces, por el amor de Dios, apliquemos convenientemente la ley del uso. Ley del uso. Esta ley dice que al que tiene, se le dará más, para que tenga más. Pero al que no tiene, o al que hace uso indebido de lo que tiene le será quitado. Ley del uso. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Cuando el Señor que repartió los talentos regresó para pedir, digamos, la rendición de cuentas, el que recibió 5 le multiplicó los talentos y le dio 10 talentos. Y el Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. El que recibió 3 talentos se presentó ante el Señor con 6 talentos y le dijo el Señor, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, pasa y disfruta del reposo de tu Señor. Y cuando se presentó el que recibió 1 talento, le dijo, Señor, yo tuve miedo, porque sé que eres un hombre duro, un hombre que recoge donde no ha esparcido, que cosecha donde no ha sembrado. Así que, Señor, el talento que tú me has dado, no lo he echado a perder, lo he enterrado, aquí lo tienes. Y el Señor le dice, siervo malo, negligente, si tú sabías que yo era duro y que segaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía, hombre, ¿por qué no pusiste mi talento en el banco, por lo menos para que redituara algún tipo de interés y me dieras el talento con intereses incluidos? Quítenle lo que tiene, ley del uso, ¿eh? Quítenle lo que tiene y denle al que tiene más. Y ahí el Señor estableció esta ley. Repito, ley del uso. Al que tiene, le será dado más, tendrá más. Dios no te va a dar, hermano, si no administras correctamente los recursos que Él te ha dado. Si lo echas a perder o lo despilfarras, lo desperdicias, Dios no solo te va a quitar lo que te ha dado, sino además te va a poner en un lugar de oprobio. Ley del uso. Pero también tenemos la ley de la fidelidad. Quien es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Hermano, administra fielmente lo que tienes. No te pongas a pensar si es poco o es mucho. Cuando te pones a mirar lo que otros tienen, ahí te asiste la duda, pues. Ahí te pones a pensar que, ¿por qué este tiene más? ¿Y por qué a este le han dado tal? ¿Y por qué yo apenas tengo lo que tengo? Hombre, en primer lugar, sea agradecido y manos a la obra. Trabaja duro.
¿sí? Con fe, con expectativa, con esfuerzo, con dedicación y con perseverancia. Y vas a ver, hermano, hermana, que en el tiempo señalado por Dios vas a poder cosechar abundantemente todo lo que has sembrado. Y vas a ver el resultado, el fruto de tu trabajo denodado, sacrificado. No te quejes, no te lamentes, no reclames. Trabaja con alegría, sirve al Señor con regocijo, ¿ya? Haz uso de todo lo que tienes ahora mismo y proyecta tu vida con expectativa, con fe, ¿ya? Sabiendo de que habrá algo imposible para Dios. Dios honra siempre a los que le honran. Su palabra dice que si tú puedes creer al que cree, todo le es posible. Y en esta mañana te vuelve a decir el Señor, esfuérzate, sé valiente, no tengas temor. No permitas que el desánimo y el desaliento entren a tu vida. Yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra poderosa de mi justicia. Y más promesas del Señor para aquellos que le sirven con diligencia, ¿sí? Con fidelidad, haciendo uso sabio de todo aquello que por la gracia del Señor han recibido. Algo más. Ustedes y yo, que somos de Cristo, además de talentos que son naturales, tenemos dones espirituales, hermanos. Dios nos los ha dado para administrarlos diligentemente, sabiamente, y usarlos también oportunamente y poderosamente, porque Él quiere que todos, como el cuerpo de Cristo, seamos de impacto, de influencia, seamos luz, seamos sal. Dios quiere que seamos sus manos, sus pies, sus ojos, sus labios, y especialmente quiere que seamos su corazón, que palpita de amor por un mundo tan necesitado de Él. Que así sea, mis hermanos, que así sea. Listo. Que Dios nos ayude a poner por obra esta preciosa palabra, produciendo por su Santo Espíritu en nosotros, así el querer como el hacer, para gloria suya. Les mando un abrazo fraterno, con mis mejores deseos de paz, gozo, alegría, contentamiento y bienestar. Que los cielos estén abiertos, que la buena dádiva y el don perfecto del Señor se multiplique grandemente en sus vidas y familias. Amén. Que estén bien, mis hermanos. Adiós.